Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches para todos y feliz sábado. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad vamos a estar desarrollando las preguntas número 1 a las 7 de la lección número 4, titulado El pacto eterno de Dios renovado en Cristo. ¿Sí? Y este tema lo que nos plantea, así como la semana pasada estudiamos cómo se quebró el pacto, hoy vamos a estudiar la solución, ¿sí? La solución a ese problema. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios ante un problema que nos surge en la humanidad? ¿Dios tenía una respuesta a ese problema? Bueno, la primera pregunta que nos presenta la lección me parece que es vital que la entendamos, ¿sí? Porque de esto va cómo entendemos toda la Biblia, de cómo es nuestro Dios. La primera pregunta de la lección, ¿sí? La pregunta número 1, dado que la paga del pecado es la muerte. Dado que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué no terminó la vida de Adán el día que pecó? ¿Sí? La misma pregunta responde. Porque la paga del pecado es la muerte. No es la paga de Dios. No es el resultado de Dios, ¿sí? Esto se encuentra en Romanos capítulo 6, verso 23, para que lo refresquemos. Porque la paga del pecado es muerte. Es la paga del pecado. Es lo que nos retribuye por lo que nosotros le dimos, ¿sí? Nosotros dimos desobediencia y la desobediencia nos devuelve en salario con la muerte, ¿sí? Más la dádiva, el regalo de Dios, por lo que nosotros no pagamos nada, no hicimos nada, pero Dios nos da en su misericordia, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos da como un regalo la vida y nos da un regalo aunque no lo merezcamos, ¿sí? Y en la lección nos presentaba 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca. Ese es su deseo. Eso es lo que Él es. No es que Él no quiere, pero lo va a hacer. Eso es lo que Él es, ¿sí? No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no proceden al arrepentimiento, la paga de su desobediencia, la paga del pecado, el pecado les devuelve con muerte y ya Dios no puede hacer más nada por ellos, porque fue la decisión que tomó cada uno en su libertad. ¿Sí? Podemos leer también este mismo deseo del corazón de Dios en Ezequiel 33:11, cuando dice: diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es como la pelota está en tu mano, ¿sí? Yo lo que quiero ahora es que vuelvas a mí, porque si no vas a morir. La consecuencia de tus actos te lleva a la muerte. Pero si venís a mí, lo que vas a tener es vida. Y no tenés que hacer nada, porque es un regalo mío que yo te doy para que tengas esa vida, ¿sí? En 2 de Samuel 14:14 nos aclara también esta historia, la historia de David y Absalón, cuando David procuraba también la muerte de Absalón y una mujer contándole una historia le muestra lo equivocado que estaba David respecto a lo que pensaba sobre su hijo. Le dice: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no puede volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee de medios para no alejar de sí al desterrado. Esta es la obra de Dios. Dios dice, no quita la vida. Dios lo que hace es proveer de medios para no alejar de sí al desterrado. ¿Y cuál es ese medio que proveyó? Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, y dice el pasaje: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo primero que hace Dios es poner en nuestro corazón algo que es ajeno a nuestra naturaleza pecadora, que es enemistad, odio al pecado, ¿sí? Nuestro odio, sin esta enemistad, aunque no lo querramos reconocer, nuestra enemistad es hacia Dios. Constantemente, cuando pecamos, o no volvemos a Dios por miedo, o queremos volver mejores, ¿sí? Queremos hacer las cosas bien para acercarnos a Él,
¿Por qué? Porque tenemos en nuestro interior, aunque lo digamos o no lo externalicemos, un miedo hacia Dios, ¿sí? De que si no hacemos las cosas bien, Dios va a venir ahí para quitarnos la vida, para destruirnos. Pero lo que Él hace es cambiar eso que puso Satanás en nuestro corazón, ¿sí? Él cambia y nos coloca una verdadera comprensión sobre su carácter, porque lo que hace Satanás y lo que hizo en el Edén es colocar en el hombre una falsa representación sobre quién es Dios. ¿Y Dios qué hace? Nos pone enemistad. ¿Enemistad hacia qué? Hacia el pecado. Lo que hace Dios es que odiemos el pecado. Es que nos parezca horroroso. ¿Por qué? Porque es el pecado lo que nos destruye. Es el pecado lo que nos provoca un mal en nuestra vida, ¿sí? Y lo segundo que hace a través de la mujer es presentar y entregarnos a la simiente. ¿Y quién es esa simiente que habla acá el pasaje? Que la simiente es suya, la que va a herir en la cabeza a la serpiente, la que la va a destruir por completo, a la muerte, ¿sí? ¿Quién es esa simiente? En Gálatas capítulo 4, verso 4, nos dice que lo que Dios hace es enviar a su Hijo, y ese Hijo es nacido de mujer, ¿sí? Ahí nos presenta esto de la mujer de Génesis 3:15, es el Hijo de Dios, el que es enviado por el Padre, y es nacido bajo la ley, ¿sí? La ley de la herencia, nacido con una carga de 4000 años de pecado para que nosotros tuviéramos, ¿qué cosa? Para redimirnos a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Este es el plan de Dios, es volvernos a adoptar, es volver a tratarnos y a llamarnos de hijo. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿sí? Mirad ese amor por el cual nos ha llamado hijos de Dios, ¿sí? Este es un amor tremendo. ¿Y quién es esa simiente? Nos dice que es el Hijo, pero en Gálatas capítulo 3, verso 16 nos lo aclara. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, ojo, no es plural, sino, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? Acá lo deja bien clarito el apóstol Pablo, de que la simiente, la promesa, el plan que Dios tenía para nosotros es un plan de bien, no destruirnos. El plan de Dios, pudiendo habernos destruido, no lo hizo. ¿Por qué? Porque no es así Dios. Y su plan era darnos vida, y la vida viene por medio de su Hijo. Es en Cristo que nosotros tenemos vida. Y lo envía para que entendamos que en vez de castigarnos a nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados, ¿sí? ¿Qué otra cosa más nos presenta esta lección? Por ejemplo, ¿qué lugar tomó Jesús? En 1 Corintios capítulo 15, verso 45, nos dice que Cristo vino, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, primer hombre, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu edificante. A Cristo se lo llama del segundo Adán, ¿sí? En este caso, del último Adán, el espíritu edificante. Y en el verso 47 dice, el primer Adán es de la tierra, o sea, terrenal, y el segundo Adán, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Nos está presentando acá que Cristo vino a ocupar el lugar y a vencer en el lugar donde Adán cayó. ¿Y por qué Cristo vino a ocupar ese lugar? ¿Por qué Cristo vino a mostrarnos desde esa ubicación que podía vencer? Con un solo propósito. Vamos a Juan capítulo 15, verso 10. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y esto es importante que le prestemos unos segundos a este pasaje. Jesús presentó algo importante, el guardar sus mandamientos. Él los guardó y por eso permaneció en el amor de su Padre, ¿sí? ¿Para qué vino Cristo? Para mostrarnos
que es posible guardar sus mandamientos y permanecer en el amor de su Padre. Y por eso nos da a nosotros la posibilidad ahora, nos abre una puerta enorme para también guardar sus mandamientos y permanecer en su amor. Ahora, ¿qué es guardar sus mandamientos? Si ustedes buscan ahí la palabrita 5083, abajo en el Strong les dice vigilia, guardar de pérdida o daño, propiamente mantener el ojo sobre, y así difiriendo de, que es propiamente prevenir que se escapen, que implica una fortaleza o línea completa militares de aparato, ¿sí? Notar una profecía, cumplir un mandato, detener, mantener, retener, ¿sí? ¿Qué es lo que, y abajo aclara, ¿no? Conservar, custodiar, reservar. ¿Qué es lo que Dios nos estaba presentando a través de su Hijo Jesús en estas palabras? El guardar como retener, el guardar como conservar, como custodiar, no como obedecer. Y acá esto es importante que podamos tenerlo bien en claro. Lo que Jesús presenta es el retener su palabra, el decir estas palabras es santa, es justa, es buena. Y no es un sinónimo de obediencia esto, ¿sí? De lo que nosotros podemos hacer, sino una manifestación, el retener, una manifestación, o lo que va a manifestar una relación que hay con un Padre Celestial, ¿sí? Es el resultado de una relación. La ley es una promesa de que si nosotros mantenemos una relación viva con nuestro Padre, una relación en amor, si entendemos que somos sus hijos y nos relacionamos con nuestro Padre como hijos a nuestro Padre, si entendemos que lo somos y no necesitamos probar nada, el resultado será el retener, y la consecuencia en nuestra vida será que esa promesa se cumpla en nuestra vida. Si nosotros la retenemos, si decimos que su palabra es santa, es justa y es buena. Si guardo, permanezco en su amor. Y si guardo es porque permanezco en su amor. Porque si me amáis, dice 1 Juan 5, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es el resultado del amor el retenerlo. Y si lo retenemos, permanecemos en su amor. Es un ciclo que nos vuelve al principio, ¿sí? Si guardo, permanezco. Y si guardo, es porque permanezco en su amor. Es una promesa, mis hermanos. Permanecer significa quedarse, ustedes lo pueden ver ahí también. Permanecer, 3306. Permanecer es quedarse en un lugar, en un estado, en una relación o una expectación dada. Y en este caso el contexto nos habla de permanecer en su amor, es decir, permanecer en una relación. De esto nos habla la ley, y por esto es tan importante poder comprender este asunto en estos tiempos, cuando estamos a las vísperas de un gran conflicto donde se va a poner en tela de juicio su ley. ¿Quién va a manifestar realmente esa relación real con un Padre Celestial? ¿Quién lo va a manifestar con sus vidas? Que permanece en su amor. El propósito de Dios, y lo vamos a leer en Isaías, el capítulo 42, verso 6, ¿sí? El Isaías capítulo 42, verso 6, desde el 1 nos aclara que está hablando de mi siervo, ¿sí? Del que le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, ¿sí? Nos remite a las palabras de Dios cuando su hijo fue bautizado, ¿sí? Este es he aquí mi hijo, ¿sí? En el cual tengo contentamiento. En el verso 6 nos dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré a Cristo por pacto al pueblo y por luz de las naciones. El plan de Dios era que su hijo sea puesto por pacto al pueblo, ¿sí? Por luz de las naciones. En la cita, en la nota que aparece, dice: Dios dice que dará a Cristo por pacto del pueblo. Es decir, Cristo es el pacto de este pueblo. Dios exige del pueblo una justicia perfecta, pero todos han fallado, por lo que Jesús vino a ocupar nuestro lugar y proveer lo que nosotros no podíamos proporcionar, proveer un camino a su pueblo para volver al pacto quebrantado. Qué frase tan sintética para poder entender este punto. Lo que quiere hacer el Señor es presentarnos a su Hijo como el pacto. Es esta la promesa, es este el plan de Dios. Y que si entendemos que Cristo morando en nosotros puede hacer esas obras, entendemos que Cristo
es el mejor regalo que Dios nos puede hacer en nuestra vida, ¿sí? Y el plan de Dios es uno. El plan de Dios no era que nosotros andemos de esclavos en esta tierra. El plan de Dios era de que seamos dueños de esta tierra. Eso lo podemos ver desde Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. El Señor quería eso, que nosotros nos enseñoreemos de todo lo que hay en la tierra. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué eso no ocurrió? ¿Por qué eso no pasó así de esa manera? Bueno, de eso te vamos a estar hablando en la segunda parte de este video. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo estudio. Gracias, Roberto, y feliz sábado para todos. Chau, chau.